Ahí estamos grabando entonces la clase. Eh, yo no tuve clases con ustedes, creo que es la primera vez que tengo con este grupo. Sí. Me comentó la escuela, para que les comento también a ustedes, que a ustedes les quedan 5 o 6 clases, que hay alguna clase que no dio, que tenía que dar Alejandra, que no la dio porque estaba de Con viaje. Alejandro en el viaje. Ustedes van a tener, después de esta clase, van a tener 3 clases con una profe amiga. Que van a ver temas un poquito más duros. Por ahí ustedes están haciendo enología, ¿no? Ujú, sí. Bueno, por ahí Sí, van a ver correcto. temas, son temas un poquito más aburridos que son de contabilidad, costos, presupuestación y todo eso. Pero son, a ver, son un poco más áridos. Yo sé que uno está para otra cosa acá. Son un poco más áridos, pero son muy útiles. Eh, y después, al final de todo ese proceso, Alejandra les va a dar la clase que les estaba debiendo. ¿Eh? Entonces Bien. los comento simplemente para evitar dudas o anticiparme a preguntas, consultas, cosas que puedan, ¿sí? surgir. Hoy lo que vamos a ver es un poco de contexto, de coyuntura, ¿sí? Yo tengo preparado un slide que ustedes saben que lo preparé para el año pasado, una clase similar que tuvimos el año pasado, yo se los voy a mostrar, se los voy a pasar, pero me doy cuenta que han pasado tantas cosas en un año que hay un montón de cosas que han empezado a cambiar. Yo diría que fundamentalmente, como para darles un poquito un contexto, pasó algo, diría yo, desde la pandemia en adelante, que es que empezó a mermar el negocio del vino en nuestro país, se empezó a achicar. Pero, pero eso no significa que el mercado de las bebidas alcohólicas esté mermando, casi les diría por el contrario. O sea, quizá yo ahora lo veo a los chicos muy tomando gin. Yo no sabía lo que era el gin hasta, no sé, hasta hace 10 años no tenía idea lo que era el gin. Es decir, no lo había probado, ¿no? Y ahora está como muy de moda. Bueno, son modas, son cosas eh, que van y que vienen. Es cierto que el negocio del vino tuvo un auge en algún momento, hizo una gran cantidad de cambios, un poco de eso vamos a hablar hoy, de cómo se fue actualizando. Y diría que por ahí, en los últimos eh, 10 años, un poco, por lo menos acá en Argentina, como que se quedó en los laureles. Yo veo que hemos hecho un gran avance más o menos desde los 90, muchísima innovación, muchísimo cambio. Vamos a hablar de eso. Y por ahí, hasta 2015 más o menos teníamos un mercado y después es como que nos quedamos y hay la percepción de que estamos haciendo siempre lo mismo. Y hacer siempre lo mismo, en un punto asegura mercado, pero después también empieza a aburrir, ¿no? La gente dice, bueno, quiero cambiar, quiero comprar una cosa distinta, quiero tener otros sabores y bueno. Entonces ahí hay una deuda quizá del mercado de vino, sobre todo local. Después las bodegas que tienen exportación siguen trabajando muy bien y siguen exportando y les sigue yendo bárbaro, salvo, no va a faltar el que me mencione el caso de Bianchi o alguna bodega que está teniendo algún problema, pero yo quiero mencionar, hago un paréntesis con esto, porque estuve siguiendo bastante cerca el caso de Bianchi, que es una bodega, no sé si les ha tocado ir a Bianchi, es una bodega enorme, está en la entrada o en la salida, depende de dónde uno entre, es en la entrada o en la salida de San Rafael. Es una re linda visita, se lo súper Es recomiendo, sí. hermoso. Sí. Muy Es bonita. hermoso. Sí. Así que si no han estado ahí, si van algún día a San Rafael, se los recomiendo. Pero creo que la crisis de Bianchi, si bien sin lugar a dudas está trastocada por temas que tienen que ver con coyuntura, es cierto que ellos ya venían con determinados problemas y esos problemas a veces muchas veces son problemas de crecimiento. ¿Qué significa esto de problemas de crecimiento? A veces el crecimiento es una bendición, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a crecer, pero si vos no administrás correctamente ese crecimiento,
y no buscas a la gente correcta y no necesariamente esto tiene que ver con el producto en sí, sino con otras cosas que tienen que ver con la administración de recursos, puede terminar pasándote esto, ¿sí? Primero haces empezás a suspender, empezás a restringir, haces una convocatoria de acreedores y termina esto en una situación de quiebra o en una situación en la cual se venden los activos, etcétera, etcétera, para pagar la deuda. Em, pero más allá de eso, más allá de estos casos que están aislados, yo no veo al sector del vino en una, si queremos llamarlo así, una crisis. Sí es cierto que lo veo en un estancamiento de innovación. Muchas bodegas tradicionales yo las veo como medio estancadas, como que medio están haciendo lo mismo, como que medio a púntaro se les han acabado las ideas, no lo sé, lo podemos discutir, ¿eh? No tengo la verdad absoluta, si ustedes me quieren decir, no, yo veo otra cosa, me lo cuentan. Salvo casos excepcionales. Y sí veo muchas pequeñas bodegas y muchos pequeños bodegueros, pequeños emprendimientos que desde hace, yo les diría 15 años a esta parte, han empezado a tomar riesgo y han desarrollado terroirs que no eran habituales. Y eso trae una diferencia, es una innovación, porque no es lo mismo, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo tomar un tanat de, no sé, de la del sector tradicional de Argentina, que puede ser Cuyo, que tomar, ¿cómo se dice? Sí, sigue siendo Cuyo, porque la parte, digamos, que agarra Salta sigue siendo Cuyo, creo, o el noroeste, que tomar un tanat de la provincia de Buenos Aires. Son cosas distintas. La cepa es la misma, pero les puedo asegurar que el sabor es distinto, la sensación es distinta, la preparación es distinta, el modo en que se procede es distinto, ¿sí? En ese sentido, yo lo que veo es que se está abriendo muchas oportunidades en muchos lugares desde el punto de vista local, digo, en muchos lugares donde antes no se desarrollaba el vino. La provincia de Buenos Aires es uno de ellos, ¿sí? Hay una muy bonita bodega pequeña en Tandil, por ejemplo, que se llama Cordón Blanco. Si alguna vez van a Tandil, Tandil está acá nomás. Así que si alguna vez van a Tandil, vayan, cómprense unas botellitas, pruébenla. Se está desarrollando también en la zona de Médanos, sur de la provincia de Buenos Aires, unos 30 kilómetros, por ejemplo, de la zona de Bahía Blanca, ¿sí? Se está desarrollando vino en Balcarce. Es una novedad, ¿sí? Hay algunos espumantes, algunos blancos, hay una cepa muy particular que se llama Albariño, que se da muy bien en esa zona, la han probado y se da muy bien en esa zona. Y lo más interesante es que en algunos de estos proyectos están o grandes capitales, ¿sí? Que tienen esta unidad de negocios casi como una boutique, o bodegas tradicionales. Por ejemplo, Trapiche ha comprado tierras en provincia de Buenos Aires y está haciendo desarrollos en la provincia de Buenos Aires. Esto como para darles una perspectiva, pero hay muy buenos vinos también no sé, en Córdoba, por ejemplo, yo he comprado vinos cordobeses en la zona cerca de la Cumbrecita. ¿Sí? Entre Villa General Belgrano y la Cumbrecita hay una bodega muy bonita, chiquitita, que tiene buenos vinos. No me acuerdo, Hay Athos, creo. bastantes bodegas en Córdoba ahora. Hay un montón de bodegas en Córdoba. Hay tres más o menos. Ah, mira, Athos se llama esta, si yo mal no recuerdo. Ah, sí, 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 sí. Athos, que también recomiendo, si andan por ahí, vayan, véanla, prueben el vino, está bueno. Y no sé si ustedes conocen, hay, por ejemplo, vino que se está desarrollando en Chubut. Yo lo descubrí hace muy poco, hace 2 años, 2, 3 años, ¿sí? Hay algunas bodeguitas pequeñas, buen vino en la zona de Gaiman, están experimentando. La zona de Gaiman está, para que se den una idea,
de Puerto Madryn serán unos 60, 70 kilómetros más o menos, como mucho, ¿sí? Hacia adentro. Y en Chubut se encuentra la bodega más al sur del mundo. No sé si tenían este dato, ¿sí? Está Buen en... dato, no sabía. ¿Cómo? Buen dato, no sabía eso. La bodega más al sur del mundo está en la provincia de Chubut, no me acuerdo ahora cómo se llama, no me pregunten. Eh, Está en la ciudad de Sarmiento, no tan lejos del límite con, no tan lejos del límite con Santa Cruz. Si yo tuviese que decir se ubican Comodoro Rivadavia, más o menos a esa misma altura, pero hacia adentro, ¿sí? Es una novedad importante. A ver, ¿cómo se llama? Otronia, Otronia. Y hacen, yo hubiese pensado, digo, hacen vinos blancos, ¿no? Digo, bueno, deben hacer vinos blancos. No, no, hacen también cepas tintas. Están experimentando, están buscando, están tratando de generar esa innovación, digo yo, que por ahí no está llegando de las grandes bodegas, de las grandes marcas. Bueno, estos emprendedores que le están poniendo muchas garras y le están poniendo, mira, la compañía está pasando en el chat este, la- el sitio web, creo que se puede comprar también desde ahí. Creo que tienen una tiendita online. Eh, entonces Sí, digo, también. hay cosas, ¿cómo? Y sí, y se puede comprar también por ahí. Se puede comprar. Fantástico. Digo que están sucediendo cosas interesantes en el mundo del vino. No está quedado, pero sí es cierto que por ahí los que hicieron una gran diferencia, sobre todo de los 90 hasta diría el 2010, 2015, sí lo que notamos es que están un poquito quedados, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, yo voy a compartir, a ver si lo encuentro. Ahí está. Voy a compartir pantalla con ustedes. Me dicen, voy a abrir un poquito. ¿Ahí lo están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de contexto, ¿sí? Vamos a entender un poquito en qué mundo está sucediendo esto que estamos contando que sucede. Pregunta igual, yo les hago una consulta. Obviamente todos los que están acá son apasionados del mundo del vino, ¿no? No me cabe duda si por eso están llevando adelante esta capacitación. Pero la pregunta es, ¿notan ustedes que esto está pasando? ¿Que falta un poco de innovación, sobre todo en las grandes bodegas? ¿Las ven un poquito quedadas? Saquen el caso de Bianchi, saquen el caso de Bianchi, que es muy particular. Pero digo, la zona de Mendoza, por ejemplo, ¿cómo la ven? ¿O no han estado en Mendoza? Yo hace un tiempo estuve en Mendoza, no sé, hace unos años, estuve en Mendoza y me enteré de una uva nueva. Fue una bodega que está muy bien instalada, no de una uva nueva, quiero decir, una uva que sea una cepa que se ha recuperado, que parecía que estaba extinta y la recuperaron. La Carmener, que ahora está empezando a llegar acá a Buenos Aires, pero en aquel momento no llegaba, yo la conocía ya en ese momento, ¿sí? Permitir a la compañera ahí. Pero no noté que hubiese el impulso por buscar cosas distintas, cosas nuevas, ¿sí? Si me apuran un poco, yo les digo, la última vez que estuve en Mendoza fue antes de la pandemia, antes de 2019. Y es cierto que el mundo en 2019, o por lo menos el mundo de video, estaba un poco así, ¿no? Parecía como que todo estaba bárbaro, todo estaba genial. Y luego de la pandemia, ¿sí? Hubo como un quiebre en la economía mundial, en las estructuras de decisión política y seguramente en el cambio de hábitos, el cambio de gustos de la gente. Por eso les decía yo, esto dice, estamos en 2025, estamos en 2026. Esta clase yo la di el año pasado también, pero quería compartirla con ustedes porque me parece que está bastante, se vinculaba bastante. En ese contexto,
Vamos a tratar de entender primero aquello que pasó entre el 89 y el 19, ¿sí? Que fueron 30 años muy interesantes. Se llaman los 30 años de la Pax Americana, que ya el año pasado, 2025, 2024, 2025, empezamos a ver que algunas cosas empezaban a cambiar, ¿sí? Y hoy, en 2026, tenemos un par de guerras en ciernes, nos damos cuenta que ese mundo que nosotros vivimos por ahí entre el 89 y el 2019, ciertamente está desapareciendo muy rápidamente. A ver, lo primero que pasó en el 89 fue el fin de la bipolaridad. Hasta el 89 nosotros teníamos un mundo que reconocía dos grandes, si queremos llamarlo así, dos grandes sectores, dos grandes potencias. Una era Estados Unidos, otra era la Unión Soviética. Y más o menos los países se alineaban detrás de alguna de estas dos potencias. Lo estoy simplificando mucho, pero era un poquito así. Em, Luego del quiebre, de la caída, digamos, de la Unión Soviética, de las repúblicas socialistas, de la transformación de algunos países que aún hoy se llaman socialistas, pero que claramente tienen una economía de mercado. Uno rápidamente se le ocurre China, pero también hay otros como Vietnam, por ejemplo. Vietnam es un país que autodenominado, autorreconocido socialista y de socialista, digamos, desde el punto de vista del manejo de su economía, no tiene nada. Empieza en ese momento un periodo de expansión económica muy importante y se empieza a hablar de apertura de mercados y de globalización. Ustedes seguramente todas son muy jóvenes, todos los que están, no sé si hay algún muchacho, sí, Silvio, ¿no? Eh, Seguramente todos ustedes son muy jóvenes, pero yo que estoy cerca de los 50 les cuento. eh, a partir de los 90, a partir del 89, 90, se empieza a hablar mucho del tema globalización y empieza a haber muchas manifestaciones, incluso antiglobalización. Esto no ocurría hasta en 1989, o ocurría mucho menos. ¿Por qué? Porque existía esta cosa de la bipolaridad. Entonces se rompe la bipolaridad, empieza a aparecer esta cosa de la globalización y del multilateralismo. Se apagan los conflictos que tienen que ver con uno contra otro, muy claramente definidos, ¿sí? Si queremos llamarlo así, capitalistas contra comunistas, para simplificarlo muchísimo, y empieza a haber un mundo de conflictos bélicos de baja intensidad, muy intensos, y con mucho foco vinculado a las etnias, lo religioso, lo cultural, ¿sí? Uno de ellos, no sé si se acuerdan, una de las grandes tragedias que tuvieron en Europa, que hoy por hoy que está casi olvidado, pero sucedió en los 90, fue aquello que se llamó la balcanización, es decir, la división de un país que en aquel momento se llamaba Yugoslavia, ¿sí? Que contenía dentro de su territorio a un montón de etnias y eso, con la caída, digamos, del bloque comunista, explota y se empieza a fracturar todo. Eso empieza a pasar en varios sectores, sobre todo en Oriente Medio, ¿sí? Obviamente aparece el desarrollo de China como potencia económica. China ya venía siendo, a partir de fines de los 70, principios de los 80, venía siendo un cambio estructural muy importante en su economía, permitiendo el ingreso de inversión extranjera, determinando lugares que estaban destinados a este tipo de producción y empieza a crear, por un lado, una burguesía y por otro lado, una especie de clase media creciente, ¿sí? Esto se da muy rápido. Ustedes piensen lo que ha sido el desarrollo de China en 40, 50 años. La verdad que ha sido una cosa tremenda, ¿sí? De ser un país pobre, muy agrícola, con un montón de limitaciones, hoy por hoy es, sin lugar a duda,
la potencia mundial que le discute el liderazgo a Estados Unidos. Y empieza a aparecer el país el mundo, perdón, de las burbujas económicas, ¿sí? Algunos se acordarán de las .com, otros se acordarán de la burbuja de las commodities, otros se acordarán de la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008, si mal no recuerdo, ¿sí? Hay una muy buena película con respecto a este tema. Creo que se llama o por lo menos en Argentina la tradujeron La Gran Apuesta. Véanla, es entretenida. Está Steve Carell y Christian Bale, que habla justamente de cómo se desarrolló, qué fue lo que pasó en esta crisis inmobiliaria. Hay una característica y es que la energía es barata, entonces se puede producir mucho. Recuerden voy a ir un pasito más atrás. Cuando estalla el problema yo creo que era el gobierno de Bush hijo, el tema de las Torres Gemelas, la llegada del terrorismo, etcétera. eh, Estados Unidos libera reservas y permite la explotación petrolífera en un montón de lugares donde antes no se permitía. Esto le permite a Estados Unidos el autoabastecimiento. Antes Estados Unidos no tenía autoabastecimiento. No porque no lo pudiera, sino porque tenía una decisión de no hacerlo y de generar esos espacios de reserva. Esto baja el costo de la energía fuertemente para poder competir, para entrar en un mundo global en el cual todos compiten con todos. Y lo último, sí, diríamos que lo más novedoso es la llegada del hombre digital, ¿no? Primero Internet, después las ventas online, las redes sociales, las telecomunicaciones mucho más económicas. Cuando yo era chico, Telecom o Telefónica, te vendía un plan con llamadas de larga distancia. Y hoy te reís, ¿quién va a pagar una llamada de larga distancia cuando tenés en este aparatito tenés todo lo que tenés el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado significativamente. Y todo esto en un contexto de lo que se ha llamado Pax Americana, es decir, un espacio en el cual había conflictos eventualmente cortos, breves, de baja intensidad, y en los cuales reinaba esta globalización, que ahora se está rompiendo. Es decir, estamos entrando en una nueva etapa, no sabemos qué nos va a deparar esta nueva etapa, pero es cierto que ahora es como que Estados Unidos está mirando hacia adentro, ¿no? Está mirando, che, a mí me conviene esto, yo quiero meterme en este lugar y acá no me voy a meter y acá no me voy a meter. En este contexto, ¿sí? En el cual pasaba todo esto, el mundo desde 2020, empieza empieza a tener algunas certezas en este contexto actual. Primero, lo más saliente diría yo que el modelo económico chino es más sólido que el de la Unión Soviética. ¿Sí? Muchos comparan, bueno, antes tenías la Unión Soviética que competía, si querés, con Estados Unidos, hoy tenés a China, pero los fundamentals de la economía china no tienen nada que ver con los de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque están basados en la productividad, en la maxi productividad. Ellos lo que hicieron, los chinos estoy hablando, ¿no? Ellos lo que hicieron en principio fue hacer una producción barata, económica, masiva, basada fundamentalmente en el capital extranjero y en la mano de obra muy barata, ¿sí? Muchos se quejaban. ¿Por qué? Porque decías, bueno, pero escúchame, en China no hay derechos laborales, hacen lo que quieren, entonces, claro, le pagan 2 mangos al chino, lo hacen laboral 20 horas y, claro, por supuesto que la zapatilla es más barata. Pero eso fue migrando, eso ya no es así. Esto no quiere decir que no haya países que no tengan legislación laboral anticuada, si queremos llamarlo así. Pero en China eso fue migrando.
Ellos aprovecharon ese tiempo en el cual tenían inversión extranjera directa y mano de obra muy barata, es decir, empresas del mundo, de Europa, de Estados Unidos, que iban a producir a China porque estaba más barato, y aprendieron. Y lo que hicieron fue incorporar y desarrollar tecnología. Entonces, en este momento, los costos chinos, que son altamente competitivos, entre otras cosas, no exclusivamente, pero entre otras cosas, se basan muchísimo en la incorporación de tecnología aplicada. Es decir, ya no están dependiendo de que Apple vaya a eh, armar celulares o hacer celulares a China. Ellos ya tienen su propio Apple. ¿Se entiende el paso que están dando? Y eso, esto que estoy diciendo, parece que fue siempre, pero yo diría que se aceleró a partir de 2012, 2015. ¿Sí? No es tan, es decir, ellos ya existían estas empresas, pero que se aceleraron y que empezaron a ver, vos ahora empezás a ver autos chinos por todos lados, empezás a ver marcas chinas de celulares por todos lados. Bueno, es muy reciente. Esto nunca lo logró la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía y digo para marcar la diferencia, ¿sí? Del contexto mundial en el que estamos viviendo. La Unión Soviética, a diferencia de China, sí es cierto que tenía un Estado muy poderoso, que tenía una gran injerencia en la vida del individuo, pero ellos se habían enfocado no en la producción, sino en el desarrollo. Cuando vos tenés digamos, el control total del Estado, para bien o para mal, vos podés hacer lo que querés. Entonces, China dijo, mirá, yo voy a desarrollar empresas y voy a enfocarme en la productividad. Y lo que dijo la Unión Soviética fue, yo voy a enfocarme en el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada, pero nunca lograron el paso de ese desarrollo de ciencia y tecnología aplicada al mundo de la productividad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? Claro, cuando vos los ponés a competir en un mundo que iba siendo cada vez más este, económico, más barato, ellos no lo lograban. No lograban ser competitivos frente a Estados Unidos, frente a Japón, frente a Alemania. No lograban. Y no es que no les faltase tecnología, la tecnología lo lograban desarrollar. Lo que no lograron hacer es dar el paso de llevar esa tecnología a una implementación industrial de gran escala que les permitiese ser una potencia comercial. ¿Sí? Esta es la gran diferencia entre el modelo chino y el modelo soviético. La reconversión, digo, energética se va a demorar. Esto es otra certeza y es real. Quiero decir, hasta 2020, 2022 se hablaba mucho de la reconversión energética y de buscar energías alternativas. ¿Sí? Bien, tanto es así que Alemania cerró prácticamente todas sus centrales nucleares. Fue cerrándolas de una, tic, 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 fue cerrándolas y las empezó a sustituir por energía eléctrica y por el gas que importaban de dónde. ¿Quién sabe dónde importaba gas Alemania? De De Rusia. Rusia. Tenían un enorme gasoducto, ¿sí? Ahí en el mar del norte, ¿cómo se llama? El Báltico, ¿sí? Y ellos importaban gas de Rusia. Cuando estalla la guerra de Rusia con Ucrania, empieza a haber sanciones, se corta el comercio de energía entre Rusia y muchos países, no todos, pero muchos países de la Unión Europea. Entonces se demora la reconversión energética, tanto es así que empiezan a decir, che, y si empezamos a reabrir las centrales nucleares, por ejemplo, no estamos en calidad de tener gas barato como para hacer la reconversión. Vamos a tener que tener combustibles fósiles un rato más. Mientras China sí está haciendo su reconversión energética. Ojo con esto,
¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque China todavía no es autosustentable. Todavía ellos no lograron ser autosustentables desde el punto de vista energético. Entonces están ideando, con un territorio muy vasto, entender qué energías pueden desarrollar que no sean las energías tradicionales fósiles, gas, petróleo. ¿Sí? No quieren depender de nadie. Esto es cultural en China, ¿eh? Si uno va a buscar un poquito, y no quiero ir demasiado atrás, pero si uno va a buscar un poquito, búsquenlo si les interesa, las guerras del opio, ¿sí? Se van a dar cuenta que justamente el problema que tenía Occidente con China era que China era autosuficiente. Entonces, no necesitaba de Occidente. Continuará la vinculación de la tecnología con la vida cotidiana, ¿sí? Criptomoneda, vigilancia, metaverso y ahora tenemos algo que está acelerándose muchísimo que es la inteligencia artificial. Que hay una suerte de mensaje agorero. Yo no soy, digamos, de los que piensa que... A mí, digamos, la irrupción de la inteligencia artificial me hace acordar mucho a cuando apareció Internet, que también se decía, bueno, esto va a cambiar el mundo. Va a haber un montón de cosas que ya no se van a poder hacer. Va a haber menos trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque vamos a sustituir gente por máquinas. Algo de eso sucedió, pero lo que pasó con Internet fue que, por el contrario, expandió la economía antes de achicarla. Y a mí me da la sensación de que con la inteligencia artificial aplicada probablemente suceda lo mismo. La ola expansiva de cambios desatados en 2019 todavía no terminó, casi diría que acaba de empezar, ¿sí? Estados Unidos sigue siendo la primera potencia bélica, política y diplomática, pero su enfoque es completamente distinto al enfoque global. Se da cuenta Estados Unidos o piensa Estados Unidos, las autoridades actuales, que el globalismo a ellos por el momento no les está sirviendo y dicen a cerrarme, voy a tratar de recuperar el trabajo americano. ¿Y de qué modo se están cerrando? ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo aranceles. ¿Sí? Acá están los famosos aranceles de Trump. Vamos a poner aranceles a esto, aranceles a aquello, aranceles al otro, por un lado. Y por otro lado, vamos a controlar los espacios críticos, ¿sí? De vinculación energética. Es decir, no es que me interese tanto, lo voy a exagerar un poquito, ¿eh? No es que me interese tanto si Venezuela es más o menos democrática, pero sí me interesa mucho que el petróleo venezolano no termine en manos chinas. No me interesa tanto si Irán es más o menos democrático, pero sí me interesa mucho que la energía del Golfo Pérsico no termine en manos chinas. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Bueno, avanzamos. Algunas cuestiones para pensar. Algunas cuestiones para pensar. La primera es si el mundo está avanzando o no hacia una nueva bipolaridad. ¿Qué papel van a ocupar las potencias emergentes? Y yo diría, a ver, mucha atención a tres o cuatro países, fundamentalmente el rol que va a jugar la India en los próximos, yo diría, 50 años. Atención con eso porque va a llegar a discutirle hegemonía a China. El rol que va a ocupar Turquía, que ya está ocupando Turquía, ¿sí? Turquía es el que también produce vinos. Busquen probar los vinos de Anatolia, ¿sí? La península de Anatolia, es decir, la parte eh, asiática, digamos, de Turquía. Bueno, si tienen la oportunidad, pruébenlo. Son vinos muy particulares, extremadamente secos. No sé si son buenos o malos, son distintos. ¿Sí? Son completamente distintos. Uno está acostumbrado a la sequedad, por ejemplo, del Malbec. Olvídense, estos son mucho más secos. Bueno, Turquía, digo, en un lugar estratégico, haciendo equilibrio entre Occidente y Oriente, desarrollándose, digamos, haciendo un desarrollo muy importante de armamentos, y Arabia Saudita. Arabia Saudita, y digo Arabia y los países que están rodeando a Arabia, ¿no? Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait.
que se empiezan a transformar en potencias económicas muy importantes. Vieron que en este momento, en donde vos levantes una piedra, hay capitales árabes y todo el mundo habla, che, mira, esto, el dueño es un árabe, el dueño es un catarí, el dueño... Bueno, se están transformando en potencias económicas. Y cuando vos te transformas en una potencia económica, hay ciertas cosas que empezás a controlar a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con Europa? Una de las preguntas que nos hacíamos hasta hace poco es si va a mantener la unidad, por ejemplo, si se va a empezar a resquebrajar. Hoy por hoy Europa, hasta hace poco vieron que había como una concordancia muy fuerte. Estaba Sarkozy y Merkel que se llevaban muy bien y que lograban cierta armonía en el entorno europeo. Hoy eso ya no sucede. No identificás un liderazgo fuerte en Alemania, identificás un liderazgo fuerte no tan proeuropeo en Italia, identificás un liderazgo que tiene que hacer equilibrio para mantener a Europa unida en Francia. Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, ¿sí? Entonces tenés a los principales actores que antes caminaban juntos, hoy por hoy cada uno está por la suya y se juntan cuando se desesperan. ¿Cómo va a impactar en las relaciones internacionales la tokenización de la economía? Atención con los cambios estructurales de la economía norteamericana. Esto es algo que se va a potenciar probablemente con la inteligencia artificial. Quiero decir, la inteligencia artificial va a empezar a trabajar todos estos aspectos y muy posiblemente empieza a separar la paja del trigo. Vieron que había un momento en que se hablaba de tokens, el token de esto, el token de aquello, de que eran criptomonedas. Eso no es que dejó de existir, sigue existiendo, pero cada vez es más pequeñito, porque ya nos dimos cuenta que hay un montón de tokens y criptomonedas basuras que no simbolizan nada, que no tienen nada detrás, ¿sí? Eh, Siguen, digamos, las tradicionales, el Bitcoin, Ethereum, que son las más importantes, siguen estando ahí, pero no aparece nada novedoso, parecería como que eso se ha calmado. ¿Por qué? Porque se va a limpiar. Al principio aparecen un montón de cosas, ahora se va a limpiar un poquito, quedarán tres o cuatro, las más importantes, todas las demás serán intenciones que no llegan a ser cosas importantes, pero sí es cierto que hay un mundo que permite que empieza a permitir cada vez más la tokenización y en ese contexto eso va a facilitar probablemente la comercialización de productos que hoy por hoy son muy onerosos, una propiedad, por ejemplo, y eso quizá de acá a 10 años va a dejar de ser una novedad, va a ser muy habitual que vos puedas participar, no solamente comprando bonos, acciones, sino comprando bienes tokenizados, ¿sí? ¿Alguno quiere hacer una pregunta con respecto a esto? ¿Saben lo que es un bien tokenizado? ¿Alguno sabe? ¿Lo explico? Yo al menos no sé. Bueno, vamos a explicarlo así la gente no queda afuera. Eh, a ver, ahí está escribiendo algo, me parece. Patricia me dice, sí, yo conozco. Bueno. A ver, lo explico rápidamente. Es como un ejemplo, ¿no? Supongamos que vos tenés una casa, esa casa la querés vender, ¿sí? Esa casa vos la querés vender, pero y sale, no sé, $100.000, o el precio de mercado de $100.000. Es difícil que aparezca alguien con $100.000 mañana, ¿no? O sea, demora mucho. Vieron que siempre se dice que las propiedades tienen poca liquidez, es decir, demora en venderse. Ahora, si yo pudiese subdividir esa propiedad y venderla por metro cuadrado y decir, bueno, yo a vos te vendo un metro cuadrado, a vos te vendo un metro cuadrado, a vos te vendo un metro cuadrado, a vos te vendo siempre de la misma propiedad, entonces probablemente tendría mucha más gente que tiene acceso a comprar un metro cuadrado que no la casa completa. ¿Se entiende? Bueno, la tokenización funciona de modo similar. Vos hay un montón de cosas que las podés tokenizar, es decir, dividir en tokens. Y con esos tokens operar dentro de
un entorno, vamos a decirlo así, un entorno electrónico, para no complicarlo demasiado, ¿sí? De lo que se llama las DeFi, las finanzas descentralizadas. Pero más, dejemos estos términos que incorporan confusión, simplemente que vos podés dividirlo como si fuesen acciones, tu casa, imagínate tu casa dividida en acciones, y esas acciones pueden ser compradas por cualquiera. Eso se llama tokenización, es decir, divide tu casa en tokens. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. En este contexto, vamos a pensar entonces, porque la idea era esta, ¿sí? Esto pasó en el mundo, pasa ahora, ¿y qué pasó con el vino en el mientras tanto? ¿Dónde está el tema de contexto, de entorno? Bueno, cuando yo era chico, muy chico, y ustedes no habían nacido, era muy usual ir a la... No, no se llamaban, en aquel momento no se llamaban bodegas, ni se llamaban wine store, ni nada de eso. Mi viejo iba a la vinería y compraba el vino en Damajuana, ¿sí? Compraba el vino de a 5 litros y con esa Damajuana tenía para unos cuantos días, ¿sí? Se bajaba, lo rebajaban mucho, esto era muy habitual, ¿no? Rebajaban un poquito el vino con soda o con agua, le ponían hielo, ¿no? Lo pasaba, yo les cuento algo que vi, yo era chiquito, ¿eh? No quiero decir, pero tendría, qué sé yo, menos de 10 años, seguro. A partir de los 90, yo diría, cuando viene este cambio, cuando cae la bipolaridad, empieza la globalización, empieza a haber una ampliación de mercados, como es lógico, y una fuerte irrupción de los mercados emergentes en la dinámica económica global. Y entre otras cosas, resulta que los emergentes, o muchos de los emergentes, eran lugares que tenían una buena propuesta vitivinícola y que además se consumía vino. Uno de ellos era Argentina. Pero no solamente Argentina, podemos hablar también de Chile, podemos hablar también de Sudáfrica, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que empieza a suceder es que aquello que se hacía como, en Italia le decían el vino del contadino, es decir, vino regional, un vino regional, humilde, empieza a profesionalizarse, empieza a haber una profesionalización de procesos que viene de la mano de esta globalización. Hay un momento, para decirlo de algún modo, hay un momento en el cual no es que a vos te empiezan a aburrir o te dejan de gustar los vinos franceses, italianos, españoles, portugueses. No es que sucede eso, pero empezás a mirar que puede haber otra diversidad y que por ahí un vino norteamericano, un vino de California, o un vino argentino de Cuyo, o un vino chileno, o un vino australiano, o un vino sudafricano, también puede ser muy bueno. Y antes por ahí no lo tenías en el radar y ahora lo empezás a tener en el radar. Eso trae que estos mercados empiecen a profesionalizarse mucho más, empiecen a cortar distancia, ¿sí? Con las regiones más tradicionales de producción de vino. Y empieza a haber una segmentación del mercado, ¿sí? Empiezan a aparecer las bodegas boutique, las nuevas cepas, los vinos dulces, los vinos espumantes, los vinos para ella, los vinos con denominación de origen controlada y garantizada, y empieza a haber todo un movimiento que, por lo menos en apariencia y mucho desde el marketing, le agregan valor al negocio del vino. Porque al negocio del vino no solamente se le agrega profesionalización, sino que se le incorpora una experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos en Argentina, deja de ser simplemente un acompañamiento, una bebida, para pasar a ser una experiencia. Y a uno le parece una obviedad esto, pero yo les puedo asegurar que antes del 89 esto no pasaba, o por lo menos no pasaba en el mercado masivo. Siempre hubo una élite que disfrutó del vino y de vino de muy buena calidad, eso es lógico. Pero hoy por hoy se ha masificado, ¿sí? Entonces tenés algo, ¿cómo se llama ahora el vino? Hay una cosa nueva que yo he visto, vino naranjo.
Vino naranjo. ¿Han escuchado hablar del vino naranjo? ¿Sí? Y es una novedad. Para mí es una novedad. Yo, o había naranja o había vino, pero ahora está el vino naranjo. Como en su momento fue una novedad el vino de cosecha tardía, como en su momento fue una novedad los blends, es decir, este no es de ningún corte, es un blend. Y vos decías, bueno, es un vino genérico, antes le llamaban vino de mesa, y hoy le llaman blend, es un blend de tal y tal. Bueno, todas esas han sido innovaciones que se han ido incorporando en el mundo del vino y que no son, por lo menos en el mercado local, cosas que llevan 100 años, ¿sí? No es que la producción de vino sea así. No, no, es relativamente nuevo. Todo esto que estoy contando sucedió entre el 89 y el 2019. Bueno, fíjense esto. Vean cómo cambia el negocio, ¿sí? Fíjense, los principales exportadores de vino en 1990. Tenemos a Italia, Francia, España y después tenemos toda Europa. Alemania, Hungría, Bulgaria. Yo he llegado a tomar vino búlgaro. Lo importábamos. ¿Sí? Yo era, no sé, tendría, qué sé yo, 20 años, menos quizá, 18. Y fui y me compré en la vinería esta Savoy. ¿Se acuerdan de Savoy? La vinería Savoy. A ver si alguno tiene memoria. Sí, sí, dicen ahí. Sí, sí, bueno. Ahí me compré un vino búlgaro, por ejemplo, una vez. Era muy rico, tenía un dejo dulce. Bueno, Portugal, Yugoslavia, Grecia, todo europeo. Es decir, vos hablabas de vino de exportación, no de vino local, de vino de mesa, vino de exportación, era vino europeo. Fíjense lo que pasó hoy. O, digo, 2019, cambio 2019. Cambia, España del tercer lugar pasa al primer lugar, Italia mantiene el segundo lugar, cae un poquito Francia, y no solamente cae un poquito Francia, sino que fíjense que Francia no pega ningún salto, ¿sí? 1.297.000 toneladas, ¿sí? Y 1.488.000, prácticamente se queda. Francia se queda estabilizada, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y empiezan a aparecer los nuevos mercados, que es un poco lo que yo les decía, ¿sí? Chile, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina, Alemania que cuela ahí, que sigue siendo un tradicional, pero fíjense cómo del cuarto puesto, ¿sí? Alemania apenas crece y se ubica en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cae al séptimo puesto, al séptimo lugar. ¿Sí? Entonces, cambia muchísimo el mercado de exportación de vino. ¿Esto qué significa? Que el vino de calidad ya no solamente quiere decir que vos no identificás solamente que hay vino de calidad que es, no sé, italiano, francés, español. Así, no, está bien, el vino de calidad puede venir de Australia, de Chile. Yo hace muchos años, bastantes años, viví un tiempo en Irlanda. En Irlanda no producen vino, ellos producen muy buena cerveza de todo tipo y color, muy rica, qué sé yo, pero prácticamente no producen vino. Pero ellos consumen vino, consumen bastante vino, de hecho. ¿Y de dónde venía el vino? Y sí, había mucho vino español, había algo de vino italiano, algo de vino francés, pero el vino más popular, el que tenía mejor precio y buena calidad, venía de Australia, venía de Sudáfrica, venía de Chile y algo de Argentina se veía, no mucho honestamente. Se veía más, mucho más se veía de Australia, de Sudáfrica, de Estados Unidos también se veía bastante, ¿sí? Y se veía algo de Argentina, alguito de Australia. ¿Eh? Pero bueno, quiero decir que empieza a crecer los nuevos mercados del vino, los vinos, como se dice, del nuevo mundo, ¿sí? Bueno, ¿dónde están las oportunidades? Vamos a empezar a pensar
vieron que yo empecé la clase comentando esta sensación que yo tenía, ¿sí? Eh, de que como que el mundo del vino se había quedado un poco y que hay que repensarlo. Y si yo fuese una gran bodega, una bodega grande o una bodega de un, identificada como tradicional, empezaría a pensar en este tipo de cosas. Incrementar la competencia, es decir, aumentar el share de mercado. Y para aumentar el share de mercado, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿todos saben lo que es el share de mercado? ¿No? Lo explicamos rápidamente para que nadie se quede afuera. Vos tenés un mercado X, supongamos Argentina, ¿sí? Y Argentina consume X cantidad de vino al año. Supongamos, no sé, 1.000 litros. Estoy haciendo un absurdo, ¿ah? 1.000 litros. Bueno, el tema es cómo se reparten esos 1.000 litros. Bueno, no sé, 50 litros tendrá Zucardi, 50 litros tendrá Bianchi, si queremos meterlo, 50 litros tendrá Suter, y así, ¿no? Decimos, bueno, a ver, ¿cómo se compone? Esa porción de la torta, esa parte del mercado, es la participación, es el share. ¿Sí? Entonces, ¿qué es generalmente lo que se dice? Bueno, yo voy a incrementar mi share de mercado, es decir, voy a incrementar mi participación en el mercado, que lo puedo incrementar por competencia, es decir, porque le saco a mi competencia, le robo a mi competencia, o porque el mercado está creciendo. Lo que pasó, yo diría prácticamente, no hasta 2019, pero por lo menos hasta 2010, 2015, siempre hecha la salvedad del periodo este, diría yo, 99, 2002, 2003, es que el mercado se expandió, el mercado creció, el mercado del vino creció, ¿sí? Entonces, claro, si vos te subís a un mercado que está creciendo, desde luego que es mucho más fácil. ¿En qué sentido? Y hoy produzco o vendo 10 litros y mañana puedo vender 11 y pasado puedo vender 12 y así voy creciendo. ¿Pero por qué voy creciendo? ¿Porque soy súper competitivo? No, voy creciendo porque hay demanda, porque crece el mercado, porque la gente, por el motivo que fuere, está buscando vino en lugar de, no sé, cerveza. ¿Se acuerdan que había una época en la cual el vino le estaba quitando eh, adhesiones a la cerveza? Que se decían, che, se cayó la cerveza. Yo no sé si se acuerdan. Les estoy hablando hace por lo menos 20 o 25 años. ¿Sí? Que la cerveza vos tenías 3 o 4 cervezas y era más o menos, me acuerdo, a ver, nombro, a nivel nacional. Quilmes, Isenbeck, ¿qué más? Brahma, fin, ¿sí? No me acuerdo si estaba Heineken o no, ¿sí? Y después, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a aparecer todas estas pequeñas marcas de cerveza premium, cerveza artesanal, a la gente le empieza a gustar, se abren las cervecerías y bueno, se da vuelta de nuevo. La gente empieza a demandar cerveza nuevamente. Empieza a haber una gran oferta de cerveza, ¿sí? Bueno, en este contexto, cuando el mercado crece, es más fácil que vos crezcas. Ahora, cuando el mercado no crece, está estancado o decrece, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque para vos poder obtener una porción del mercado mayor, y esto ni siquiera te asegura que vos estés creciendo año a año en producción o en cantidad de ventas, sino que quizá el mercado está decreciendo y vos te estabilizaste. Pero más allá de eso, digo, para poder generar más, ser más competitivo, es posible con un mismo producto que vos estés buscando esos nuevos clientes en clientes que orgánicamente a vos no te elegirían. Estás trabajando sobre los márgenes. Parece complejo esto, pero se los voy a explicar simple, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo un iPhone, que no es de los más nuevos, no sé qué es, no sé si es 14, no sé, supongamos un iPhone X, ¿sí?
Yo no soy fanático del iPhone, ¿sí? Pero bueno, me lo han dado, lo tengo. Fantástico. Supongamos que iPhone quiere incrementar las ventas. Bien, quiere incrementar las ventas. ¿Cómo hace? Bueno, puede armar un iPhone para gente que usualmente no compra iPhone o que no accede a iPhone porque el iPhone es caro. Entonces busca una versión más barata. Entonces, ahí ojo, porque si vos tenés algo que tiene cierta exclusividad y lo empieza a tener todo el mundo, porque el logo de la manzanita, ¿sí? No importa qué iPhone es, lo tienen todos. Entonces, y vos no estás creando una segunda marca, vos estás utilizando la misma marca para todos. Entonces se empieza a perder exclusividad. Y quizá aquellos que te compraban tradicionalmente van a dejar de querer comprarte, porque che, ya no es exclusivo tener la manzanita. Ahora lo puede tener todo el mundo. No quizá el último iPhone, no el mejor, pero todo el mundo puede tener su iPhone. ¿Sí? Entonces, estás rompiendo tu estructura, la fidelización que tanto te costó generar. Eso por un lado. Lo estás haciendo más popular, digamos. Estás buscando hacia abajo. ¿Podés buscar hacia arriba? Sí, podés buscar hacia arriba. Lo que pasa es que te va a costar mucho más porque vos ya tenés una identidad. Y vos decís, bueno, supongamos que el iPhone es para de clase media. Entonces, ¿yo cómo hago para conquistar a aquella persona que está buscando un producto premium? ¿Cómo hago para identificar mi producto con un producto premium? ¿Se dan cuenta? ¿Identifican marcas de vinos o marcas de espirituosas que hacen este trabajo, que lo han hecho? ¿No? A ver. ¿Quién? ¿Perdón? Alguien mencionó algo y se escucha muy, muy bajito. A ver qué nos dicen. A ver, Samsung. Samsung, está bien, no en el mundo del vino, no en el mundo del vino, yo hablaba del mundo del vino de las espirituosas. Samsung lo que ha hecho, que es otro modelo, es la diversificación, ¿sí? Ellos antes lo único que hacían era este producto y después empezaron a hacer otros productos. Es un buen ejemplo desde el punto de vista de algunas marcas importantes. Por ejemplo, pensemos en Johnny Walker. Y vos decís, ¿vos tenés acceso a un Johnny Walker? Sí, yo tengo acceso a un Johnny Walker. Ahora les voy a dar un ejemplo mejor todavía, que es más actual, quiero decir. Yo tengo acceso a un Johnny Walker, yo me puedo comprar un Red Level. Hay un Red Level y hay un Blue Level. Y en el medio hay un montón de otros, ¿sí? El Black, el Double Black, el no sé, tenés un montón, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si vos buscás Premium, yo voy al Blue y pago, no sé, 200 lucas la botella. O más, no sé, no tengo idea cuánto sale, ¿eh? Debe salir más de 200 lucas la botella. ¿Cuánto? Ah, pensé que alguien había dicho el precio. Bueno, y si quiero un whisky que tenga una marca famosa, ¿sí? Voy a buscar quizás simplemente el rojo, la etiqueta roja. ¿Sí? El Johnny etiqueta roja. ¿Se entiende? Les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo más absurdo todavía. Hay un muchacho que todos ustedes que son jóvenes seguramente habrán visto, que está mucho en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, que se llama Beltrán Briones. ¿Lo conocen a Beltrán Briones? A ver, no lo conoce. Sí, lo conozco. Patricia lo conoce, pues es muy joven. Bueno, es un muchachito, es un influencer, si queremos llamarlo así, cuyo negocio es el desarrollo inmobiliario. Él lo que tiene es una desarrolladora, la tiene la familia, no la tiene él, digamos, él es un miembro de la familia. Pero su negocio es vender casas, vender departamentos, y si los puede vender en Pozo, mejor. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que sucede con Beltrán Briones?
que es muy audaz, muy simpático, muy creativo, ¿sí? Y llega muy bien a los jóvenes. Y acá te encontrás con el primer problema. No todo digámoslo así, una muy pequeña porción de jóvenes de entre 20 y 30 años pueden ir y comprarse una casa. Y mucho menos comprarse una casa o un departamento en una zona cara de Buenos Aires, como puede ser Libertador, ¿sí? Que es donde trabaja él. Entonces, lo que se da cuenta Beltrán es que él está llegando a su público. No es que no está llegando, no tiene problema. Llega a ese público que puede pagar un monoambiente en Libertador, no sé, $300.000. ¿Sí? Pero después llega a un montón de gente que no tiene ni $10.000. Y la gente le gusta, lo ve porque le gusta, lo siguen, les parece simpático, gracioso, jajaja. ¿Y qué hizo Beltrán Briones? Generó un producto para aquel que no tiene $300.000, pero que sí puede tener 10.000 pesos. Entonces sacó un libro que se llama, no sé, creo que se llama el método Beltrán Briones o el método Briones o algo así. ¿Qué hizo? Segmentó. ¿Se entiende? Es decir, él tiene un producto para la gente que tiene 100.000, 200.000, $300.000 en el bolsillo para gastarlos y tiene un producto para aquel que tiene 10.000, 20.000 pesos. Le vende a uno, le vende a otro. Esto es muy usual, ¿sí? Vos no podés tener una gorrita. Vos no podés tener una Ferrari. Va, yo no puedo tener una Ferrari. Entonces, por ahí ustedes sí, son afortunados, tienen una Ferrari. Yo no puedo tener una Ferrari. Aún si la pudiese comprar, no la podría mantener. ¿Sí? Pero lo que sí me puedo comprar es una mochila de Ferrari, una gorrita de Ferrari, algún gadget de Ferrari, con el cabalín rampante. ¿Sí? Bueno, esto es segmentar. Entonces, ese es un modo de aumentar, si querés, tu presencia en el mercado. Que es lo siguiente que venía, ¿no? Generar nuevos productos para venderle al mismo mercado. Vos podés lateralizar, vos decís, bueno, a ver, yo le estoy vendiendo este vino, el vino X. Con el mismo esfuerzo, con la misma infraestructura, con el mismo personal, ¿puedo inventar algo más? ¿Hay un remanente? ¿Hay un algo que yo pueda hacer? Supongamos, voy a decir un absurdo, ¿no? Sí, podría ser jugo de uva. Y ese jugo de uva que voy a hacer, lo único que me genera es una pequeña inversión, porque yo toda la infraestructura la tengo, el personal prácticamente lo tengo, la vid la tengo, el agua la tengo, listo, no hay ningún problema. ¿Sí? Hago jugo de uva, además de hacer vino. Expandir el mercado. Expandir el mercado es ir a buscar un mercado interno en general, digo, que no estaba buscando. Por ejemplo, yo veo muchas de estas pequeñas bodeguitas que están haciendo cosas súper interesantes, pero que a la hora de vender, hará un mes y medio, sí, supongamos un mes y medio, voy me siento con el muchacho de cordón blanco, un pibe, me encanta, Matías se llama. Un pibe encantador, el emprendimiento lo tienen con la hermana, ¿sí? Cordón Blanco es la bodega que yo les comentaba de Tandil. Bueno, fantástico, un día un pibe macanudo. Y le digo, escúchame, y tienen varias cosas, varias botellas, por ejemplo, no sé, Pinot Noir, Merlot. Y yo digo, escúchame, ¿este lo consigo acá en Tandil? No. ¿Cómo no? Yo me reía, le digo, ¿cómo no lo consigo en Tandil? Matías, le digo, ¿cómo no lo consigo en Tandil? No, no. En los comercios nosotros solamente vendemos esta botella, que no me acuerdo cuál era, ¿sí? Que era un vino joven. Ahora, este, que es reserva, solamente lo vendemos por pedido, ¿Y tienen mucha demanda? Y no, porque no tenemos mucha producción. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí por ahí, el paso siguiente de ellos es generar
esa producción. ¿Por qué? Porque puede haber demanda. ¿Por qué? Y porque es una novedad, porque es una innovación. Un Pinot Noir de Tandil. Ya no tengo que buscar el Pinot Noir, no sé, de Neuquén o de Mendoza. Es distinto Pinot Noir de Tandil. ¿Sí? Entonces, expandir mercado. Necesita este muchacho, por lo menos, que sus vinos de reserva, por lo menos yo los pueda conseguir en el centro de Tandil y no me tenga que ir hasta, porque además la bodega no está en el centro, no es que tiene un fácil acceso, es una calle toda de tierra, una cosa muy particular. Bueno, entonces ahí hay una oportunidad, ciertamente. Y después, por supuesto, salir a conquistar, digo, mercados internacionales. A ver, en este contexto, pensemos algunas novedades entonces sí de los años recientes, ¿sí? Vinos de diseño, esto que hablábamos al principio, el vino blend, el vino que decís, bueno, mezclo esto con esto, con esto, con esto, tiene tal corte, es un sabor distinto. Hubo un momento en el cual aparecían todo el tiempo vinos blend que eran súper novedosos. Ahora me parece, por lo menos yo, no, lo veo como que se ha quedado ese mercado. Nuevos orígenes, que era un poco lo que yo les decía recién. Bueno, vinos de Córdoba, vinos de Buenos Aires, vinos de Chubut. Me aburrí de tomar vinos con todo cariño lo digo a la gente de Mendoza, de Salta, de San Juan. Pero bueno, ya está, ya gracias por todo. Quiero empezar a tener experiencias nuevas y tomar un vino de Gaiman, quizá no será el mejor vino del mundo, pero sin lugar a dudas es una experiencia nueva. Tomar un vino de Médanos seguramente no es el mejor vino del mundo, pero es una experiencia nueva. ¿Sí? Entonces, estoy vendiendo la experiencia. Como les decía yo al inicio, ¿se acuerdan? La verdad es que yo fui y probé un vino en Turquía. ¿Es el mejor vino que probé? No, ni de casualidad. Un vino completamente seco. Ahora sí les puedo decir que es una nueva experiencia, una nueva sensación. Y hoy por hoy las nuevas experiencias venden muchísimo. Enoturismo, ¿sí? Y esto yo lo estoy viendo cada vez más, el tema de las nuevas rutas del vino. Ya hay una ruta del vino bonaerense, ya he visto que, che, vamos a hacer la ruta del vino bonaerense, esta y esta bodega. Y el desarrollo de experiencias dentro de la bodega. Hay una bodega en Río Colorado, por ejemplo, ya que estoy mencionando orígenes peculiares, ¿sí? Hay una bodega en Río Colorado que además te renta unas cabañitas a la vera del río, ¿sí? Es decir, que vos vas, el río Colorado es el río que divide la Patagonia de la región pampeana, ¿sí? Está en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que divide también la Pampa de Río Negro. Bueno, y es un río importante, ¿eh? En una parte es un río atractivo, digamos, ¿no? Y se hacen muchas actividades náuticas, digo. Bueno, ahí en la bodega te dicen, además, podés alquilarte una cabañita a la vera del río y probar nuestros vinos y te preparamos algo de comer y así te pasas un fin de semana ahí en Río Colorado, por ejemplo. Bueno, eso es una nueva experiencia, eso es una novedad. No sé si es lo mejor del mundo, pero es completamente distinto. ¿Se entiende lo que digo? Eso me parece que por ahí en Mendoza, obviamente está súper explotado, pero bueno, hay que empezar a ver otras cosas. Experiencias vinculadas al mundo del vino. Por ejemplo, que lo he visto también, esto de, bueno, hacé tu vino, prepara tu vino, te enseño cómo hacer el vino en casa, ¿sí? ¿Y qué implica esto de te enseño cómo hacer el vino en casa? Bueno, la materia prima te la doy yo, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, el tonelito te lo doy yo, la botella te la vendo yo, la fruta te la vendo yo, ¿sí? Hay algunas empresas que ya lo están haciendo y les está yendo bien. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes. Buena
una nueva, perdón, experiencia, ¿sí? Vinos artesanales o de producción industrial de calidad y lo que está apareciendo últimamente que es el vino en lata. A mí me pareció un sacrilegio, sin lugar a dudas, pero bueno, es una opción. ¿Han probado el vino en lata, chicos? A ver, el que Mm, probó vino en lata, ¿qué le pareció? A mí me parece la medida justa. Por ejemplo, en Santa Julia, que lo he probado, también no Sí. es como abrir un vino de botella, claramente. Pero, ¿te gustó? ¿A vos te parece que está bien? Pero para un vino así como bastante tranqui, me parece que estaba bien. Está bien. Bueno, No lo haría con un vino por ahí un poco más elevado, ¿no? ¿es un vino para mezclar, decís, por ejemplo? Y el Santa Julia, sí, qué sé yo, no sé. No tengo nada en contra, pero No, no, está bien. Hay vinos que son. Miren, vino blanco barato, ¿eh? Vino blanco barato. Con licor de casís, pruébenlo. ¿Sí? Es una medida por, creo que eran tres mediditas de vino, ¿sí? Para hacerlo más o menos, por una medida de licor de casís. Pruébenlo y después me cuentan. Fresco, ¿eh? Que sea fresco. Bueno, más allá de eso, digo, hay un mercado nuevo que es el de vino en lata. Será mayor, menor, pero bueno, mínimamente es novedoso. Son nuevas ideas que está aportando el mercado. Bueno, oportunidades. Oportunidades. A ver, oportunidades. Pregunta. Acá tenemos más o menos, fíjense, en verde. ¿Sí? En verde, un lugar que está hoy por hoy está, bueno, bastante en conflicto, pero digo, el mundo islámico. ¿Sí? Saltamos acá a la India y tenemos aquí un poquito más de verde, un poquito más de verde por acá. Bien. Hay unos 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Y además ya existe el vino sin alcohol, sin alcohol. Es decir, que ese es un mercado potencial, es un mercado bastante novedoso. Por un lado, el vino sin alcohol. ¿Han probado el vino sin alcohol? no. Me van a decir no es vino. Para mí no, pero Bueno, bueno. para mí no, dice. Bueno, le quitan el alcohol. El proceso es similar, pero le quitan el alcohol. ¿Sí? Más allá de eso, digo, hay ya un mercado para el vino sin alcohol y piensen ustedes que hay 1.800 millones de musulmanes y en ese contexto no se olviden que algunos de los países de mayoría, algunos más religiosos que otros, pero diría yo de mayoría musulmán, que tienen gran poder adquisitivo, son justamente Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, creciente poder adquisitivo Turquía. Hay que ver qué pasa en el futuro próximo con Siria, que ahora se ha, en muchas comillas, pacificado, ¿no? Con Siria, con Irak. Que son países que potencialmente pueden dar muchísimo y que pueden ser países muy interesantes para el mercado del vino. Lo que pasa es que, claro, como ustedes saben que los musulmanes no beben alcohol, o en general no beben alcohol, ya insisto, he bebido vino de Anatolia, es decir, que lo producen por lo menos, pero hay un mercado que se está abriendo. Y yo diría, préstenle atención porque no solamente porque están abriéndose al gusto del vino, sino porque hay lugares donde hay muy buen poder adquisitivo. Incluyo, por ejemplo, a Jordania en esto, ¿sí? El Magreb en la medida en que se pueda pacificar también tiene gran potencial. Bien, para no perder, ¿cómo venimos? Ah, venimos bien, vamos a terminar antes, seguramente terminamos antes. Bueno. La gran oportunidad, la India, ¿sí? El consumo de vino en la India está creciendo a razón de 15% anual desde hace prácticamente una década. Ahí les dejé una notita, ¿sí? Después, obviamente, esto se los van a pasar, con lo cual van a tener acceso a esto, a todo este material. Eh,
Pero bueno, piensen ustedes que la India ya es el país de mayor población del mundo y está siguiendo un proceso, no exactamente el mismo, pero está siguiendo un proceso similar al que hace 20 o 25 años tenía China. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? Que está haciendo crecer su mercado. Es decir, que es un país que está logrando cierta estabilidad. En esa estabilidad logra crecimiento económico. Ese crecimiento económico logra que gente que antes era pobre pueda tener un mayor poder adquisitivo. Es decir, mete más gente en el mercado y al meter más gente en el mercado se va sofisticando la demanda. Entonces, probablemente haya un público que antes no conocía del vino, no tenía idea, y hoy por hoy lo empieza a conocer y le empieza a gustar. Y empieza a ser un signo de cambio, un signo de sofisticación en este mercado. Entonces, yo observaría muy de cerca línea, no solamente porque es un mercado que está creciendo mucho, sino porque va a crecer mucho más. ¿Sí? Si uno tiene que ver en perspectiva los próximos 50 años, todo el mundo señala que es el país que más va a crecer, que más se va a posicionar. ¿Lo sabían esto? O sea, no están pensando tanto, están diciendo, che, bueno, China va a seguir creciendo, qué sé yo, pero tiene un techo. Y después, si no avanza en una posibilidad de beligerancia, se va a quedar ahí. Estados Unidos ya está. Europa, bueno, tiene que solucionar sus problemas. Rusia sigue teniendo el mismo problema de siempre. Son bastantes, pero tiene un gran territorio, tiene tecnología, pero no la aplica a la producción. Entonces es muy difícil crecer económicamente y se sigue basando en los commodities, en la gran riqueza natural que tiene Rusia. Bueno, el país que más preparado está, que tiene, no tiene exactamente el mismo modelo de China, ellos están basando mucho en un modelo de servicios y de a poco se van metiendo en la manufactura. Como sucedió con China, al principio es deficiente. ¿Qué significa esto de que es deficiente? Bueno, como sucedió con China. Al principio los productos que venían de China, ¿ustedes se acuerdan en los todo por 2 pesos de los 90? Estaban inundados de boludeces chinas. De tonterías que vos comprabas muy baratas y que se te rompían la segunda vez que las utilizabas, ibas y comprabas otra porque era ese el chiste. Hoy por hoy, China exporta productos de muy buena calidad, de altísima calidad, a un precio muy competitivo. Bueno. Con la prestación de servicios de la India sucede lo mismo, ¿sí? Están mejorando la prestación de servicios a nivel internacional y están entrando en el mundo fuerte, en el mundo de la manufactura. ¿Se acuerdan lo que pasó hace poco? Que dejamos de comprar los caños sin costura, eran caños sin costura, ¿no? Caños sin costura argentinos para comprarle a la India. ¿Sí? Están entrando fuerte en el mundo de la manufactura. En los próximos 50 años probablemente esto se vaya notando cada vez más y la India va a incorporar cada vez más gente en segmentos medios y eso genera que la gente de segmentos medios empiece a tener gustos de segmento medio. Entonces, probablemente no se vayan a comprar el Johnny Walker Blue Label, pero por ahí el Black Label se lo compran, o el Double Black. ¿Sí? Bien, avanzamos, ya con esto vamos terminando, ¿sí? Bueno, otras oportunidades. Otras oportunidades. El desafío de seguir creciendo en mercados maduros que buscan diversificar y consumir productos más sofisticados. ¿Qué significa esto? Hay mercados a los cuales ya llega el producto vino, pero el desafío está en presentar nuevas opciones porque son mercados que tienen poder adquisitivo. Entonces, si de repente podemos diferenciar lo que puede ser el vino de Mendoza del vino de Salta, del vino para ellos, no para nosotros lo tenemos muy claro, pero para ellos, por ejemplo, ¿no? Bueno, este vino sí es argentino, pero es de Salta, por ejemplo. Entonces es un vino de altura. Y este también es un vino argentino, pero es un vino de la costa. ¿Cómo un vino de la costa? Claro,
Es un vino de Balcarce, está ahí nomás de Mar del Plata. Completamente distinto. Es otro viento, es otro terreno, es otra tierra. ¿Sí? Entonces, mercados que están abiertos a esto y que además muchos de ellos no producen vino, Escandinavia, los países nórdicos, ¿sí? Las islas británicas, los países bálticos que están creciendo mucho, son pequeñitos, ¿no? Pero crecen mucho digamos, a nivel económico, se están posicionando económicamente muy bien en un mundo desafiante. Oriente, Japón, China, Corea. Y acá, por supuesto, remarco China porque sigue creciendo. Y va a consumir. China va a terminar produciendo vino. Recuerden lo que les digo. ¿Sí? Y seguramente cuando digo vino, no es que ya no lo producen. Sí, pero digo vino de calidad. Va a terminar produciendo vino de calidad China. ¿Sí? Bueno, bueno. Un poco la idea era. Ahí está. Un poco la idea era darle una perspectiva de coyuntura, es decir, de explicar un poco, de entender qué es lo que está pasando en el mundo ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años y cuál es el desafío hacia adelante? Dejo de compartir y los miro un poquito a la cara, así vamos dando por cerrada la clase. Para concluir, yo digo, el mundo del vino está un poquito, sobre todo en Argentina, no en todos los países, pero particularmente en Argentina está como un poquito quedado. Yo lo veo un poquito quedado, el mercado tradicional. Pero a la vez yo veo que hay muy interesantes emprendimientos vitivinícolas y me hace acordar estos emprendimientos, ¿no? Que son, obviamente, la inversión es completamente distinta, la inversión inicial que se necesita, el capital que vos necesitas hundir. Eh, Me hace, pero en cierto modo me hacen acordar a cuando se empezó a expandir, a cuando empezó a renacer el mundo de la cerveza. De pronto nos dimos cuenta que había distintos tipos, no era la misma cerveza, la rubia Quilmes o la rubia Isenbeck. No, resulta que había cerveza roja, que había cerveza negra, que había cerveza alemana, que había cerveza checa, que había cerveza IPA, que había cerveza, digamos, de distintos gustos y para distintos paladares, digo. Bueno, a mí me parece que esa vuelta es la que va a pegar el negocio del vino. Y tenemos que estar atentos y me parece que ahí hay oportunidades. Yo, por ejemplo, si el mercado porteño estuviese mejor, está un poquito deprimido, pero va a volver, digo, vamos a volver a estar bien. Eh, Quizá yo pensaría, por ejemplo, en tener una vinoteca que venda exclusivamente vinos de lugares que no sean tradicionales. Y traería vinos de Chubut, si querés, vinos de Neuquén, vinos de Río Negro, vinos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Vinos de, no sé, de Córdoba, porque no hay. Si ustedes quieren buscar en Buenos Aires un vino, los desafío a buscar en Buenos Aires un vino de Chubut. Los desafío a buscar en Buenos Aires un vino de la provincia de Buenos Aires. No hay. No lo consiguen, es muy dificultoso conseguirlo. Y la verdad es que mano a mano, en un vino normal, de calidad normal, no tiene nada que envidiarle a terroir tradicionales de Salta, San Juan, de Mendoza. Me parece que ahí hay una oportunidad. Y si se arma bien la estrategia de marketing, el primero que lo haga va a sobresalir y va a encontrar el nicho. ¿Sí? Gente, hablé demasiado, me cansé. Pregunto, dudas, consultas, comentarios, algo que quieran acotar con respecto a todo esto que vimos. ¿Alguno? ¿Todo súper claro? ¿Están de acuerdo? ¿Han probado? Quiero saber si han probado vinos de otros lugares. Cuéntenme, los vinos más raros que han probado. Yo, sin lugar a dudas, el vino más raro que he probado es el vino de Anatolia. Insisto, Yo, a yo ver, en un crucero, Darío, dale. eh, en un crucero
por el Mediterráneo. Ok, Probé un vino, tenía una variedad de vino y quería un blanco porque estábamos comiendo mariscos ok, y me sugirió un blanco Chardonnay de California ok, aromatizado a cannabis. ok. ¿Y qué te pareció? Y loco, de los pelos. No, bueno, el aroma se notaba, pero no. Igual yo estoy proponiendo eso de acá. Bueno, yo estoy en la provincia de Santa Cruz. Ok, Y bueno, hemos producido vino a partir y espumante a partir de uvas criollas. Y ok, ahora ya le estamos incorporando algunos varietales para hacer algunos blend. Eh, tenemos el vino que se adaptó, la uva que se adaptó mucho acá en la región y toda la Patagonia, es sí. el Pinot Noir. El Pinot Noir, sí, claro. Entonces, bueno, yo estoy utilizando los conocimientos de hacer un tinto blend a partir de cómo es esa tinta, uvas tintas criollas, Ok. y bueno, después agregarle, estamos probando como es el Cabernet Sauvignon, también hay algunas parritas de Malbec, Estás Angelota. experimentando. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos. En la que estamos avanzados es en el blanco, porque estamos mezclándolo con un torrontés sanjuanino y torrontés de La Rioja para Ok. lograr un torrontés patagónico. Entonces, Mira, bueno, ¿dónde eh, estás vos? ¿En Santa Cruz dónde? estamos en la costa, yo estoy en Caleta, Olivia, Ah, en en Caleta Olivia. Ok. Comodoro Rivadavia, 80 kilómetros al Sí, sí, sur. sí, claro, sí, conozco, he pasado por ahí, mi familia es de Puerto Santa Cruz. Ah, sí, bueno. Así que Bueno, sí. incluso se quiere desarrollar, incluso pusieron parras, viñedos en la zona del lago Posadas, en la Ok, Ruta 40. sí, 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 Entonces, sí. bueno, va a haber, como diría Hugo Jiménez Agüero, que cantaba Milonga santacruceña, me faltan uvas para el vino. Entonces, bueno, vamos a tener la uva. Bueno, a ver si tenés la bodega, si rompes el récord de Sarmiento, a ver si Caleta Olivia rompe el récord de Sarmiento y tiene la bodega más al sur del mundo. Y ya, bueno, Sí. en Tierra del Fuego están queriendo batir cualquier récord. Ahí Estamos está muy... en eso. Tierra del Fuego es ambicioso. Sí, sí, sí. ¿Quieren hacer una bodega ahí en Tierra del Fuego? No tengo noticias, ¿sí? Están Eh, buscando la vuelta. están probando los viñedos, las uvas. Ok, Parras. está muy bien, está muy bien. Bueno, che, gracias por compartirlo, Darío. ¿Quién más? A Y ver, quiero acotar algo, un sí, dato, por ahí sí, no tenés. La bebida que tuvo furor este verano en Córdoba, en ¿cómo es? En los festivales, sí, eh, Villa María, Cosquín, sí. no fue la cerveza, ¿No fue la cerveza? tampoco el vino, fue la Ajá. sangría, a partir de los vinos Ah, de la sangría, sí, sí. sangría. Ahí ponían cualquier chimichurri. Bueno, Mezclaban lo que eso sea con vino. pega con vino, entonces tomaban litros y bueno, rompieron el mercado. Bueno, es una variante, como vos decías, que nichos, bueno, por ahí Bueno, le pega. es una variante que se experimenta poco, sí, que puede Claro. funcionar. Es una cosa muy dulce, ¿no? La sangría está muy bien. No, bueno, porque por ahí le daban algún toque con algún licor, el Claro. vino, los jugos de fruta y bueno, el azúcar ahí, y con algún licor lo hacía un poquito, bueno, a gusto. Lo picaban un poco. Está muy Sí. bien. Bueno, gracias por compartir, Darío. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere contar ese vino raro que ha probado?
Extraño. Ah, no, hola, ¿cómo Rosa. estás? Bien. Sí, no, extraño, no sé, pero sí me gustaría saber si probaste los vinos de Entre Ríos. Vos sabés que me han hablado de los... No, nunca probé los vinos de Entre Ríos. Me han hablado de los vinos de Entre Ríos. He probado vinos uruguayos que yo desafiaba a los uruguayos. Ajá. Digo, por ahí, por terroir, por ahí se parece, pero Sí, digo, sí, sí, exactamente, se parece muchísimo porque en Entre Ríos se comenzó hace muchísimos años y ahora está volviendo todo lo que son los viñedos. Yo trabajo en uno en sí, donde el más importante es el Tanat, la cepa Tanat, el Cabernet Franc y sí. Angelota. Hacen un Bueno, blend ¿ves? también, pero sí el Tanat es el mejor, digamos que, eh, digamos, el excelente, el vino excelente es el Tanat, ¿no? Como en Uruguay, como en Salto. Claro. Así Yo que, tengo un sí, mito. Tengo un mito con respecto a Entre Ríos y el vino. Me han dicho, sí, no sé si es real, no sé si es real, que el primer lugar en el país donde se hizo vino local, fue en Entre Ríos. sí, exactamente. Pero no sé si es Así es, y real, no sé después si se es verdad. trasladó esa es nuestra historia, que se trasladó después bueno, porque Entre Ríos tenía muchísima actividad comercial y bueno, era demasiado. Fue todo digamos, un tratado de político, ¿no? Y bueno, se trasladó, por supuesto, se hicieron esas, no se podía tener, no se podía vender en los viñedos, no podían, ni las bodegas podían vender vino en Entre Ríos. Podían tener pequeñas Había plantaciones, condiciones. pero no se prohibió del todo, pero sí no estaba permitido La producción vender local. los vinos. Exactamente. Pero Sí, sí. ahora está volviendo y la verdad que han surgido muchas bodegas y la verdad que es muy lindo. Nosotros estamos en Concordia Ok, y hay 4 bodegas espectaculares, muy buenas, blancos. En esta bodega se hace tinto, pero hay otras ok. bodegas que hacen blanco y hacen champán. Bueno, eh, la verdad que es muy lindo cómo está creciendo, ¿no? Bueno, ahí hay un mercado potencial, ¿sí? El vino de origen no tradicional, supongámoslo así, ¿no? El vino de origen no tradicional. Entonces ahí aparece Darío y te manda algo de Caleta Olivia, ¿entendés? Y digo, no, lo digo seriamente, me parece que hay un mercado que todavía no está explorado, pero que Sí. valdría la pena. Cierro con esto, ¿eh? Yo no me acuerdo cómo se llama la bodega esta que está en Balcarce, la que yo les cuento que hace Albariño, ¿sí? Que es Albariño es una cepa con origen en las Rías Baixas, en España, ¿sí? La traen acá, aparentemente en Balcarce se da muy bien. Bueno, la producción, ellos, prácticamente toda su producción, ¿saben a quién se la venden? A ver, ¿quién tira una? Ellos le venden prácticamente toda su producción a Don Julio. ¿Saben qué es Don Julio? ¿Han escuchado hablar de Don Julio? Don Julio tiene la fama, yo no Sí, lo es sé. un prócer de la bodega. Claro. Don Julio es la parrilla más, por lo menos la más famosa de Buenos Aires. No sé si es la mejor parrilla de Buenos Aires, probablemente no, pero es la parrilla donde van todos los turistas extranjeros, que está en pleno Palermo, bueno, tienen una fama. ¿Eh? Entonces, fíjense de qué calidad es el vino que están produciendo en Balcarce, que lo hacen a baja escala, por supuesto, que lo están colocando en la parrilla más internacional, si se quiere decir así, de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces yo veo que hay una oportunidad, en serio lo digo, ¿eh? Me parece que hay una oportunidad para los vinos a ver, Chapadmalal, el Mar del Plata, Bodega Costa y Pampa, no la conocía. Puerta de Abra. Ah, ahí está. Esa, Puerta de Abra en Balcarce. Es esa. Es esa. Gracias. No me acordaba cuál era el nombre. ¿Sí? Y son bodegas que están prosperando. Que les está yendo muy bien. De nada.
Eh, de hecho, si yo mal no recuerdo, no quiero decir una pavada, pero hay una familia tradicional, no del mercado del vino, que está poniendo mucha guita ahí en la bodega de Balcarce. ¿Eh? Pero bueno, chicos, nada, espero que chicos y chicas, espero que les haya entretenido la clase. La idea era hacer algo lo más descontracturado posible, ameno, ¿sí? Pero que les sirva como para poder tener una perspectiva de lo que ha sucedido en estos años y qué es lo que podemos hacer hacia adelante. En las bodegas no se va a meter la inteligencia artificial, ¿sí? Quiero decir, la producción del vino, la cepa, el blend, todo eso, va a ser muy difícil que se meta la inteligencia artificial. Bueno, va a quedar en manos de ustedes. ¿Eh? Proyectos en Balcarce ya hay varios, sí, pero el que mencionaste es ese, el que produce el albariño. Y produce espumantes también y otras cosas. Bueno, ¿algún comentario final? ¿Alguna pregunta final? ¿Estamos? Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo. Yo creo que con usted nos encontramos el miércoles que viene. Yo voy a entrar un ratito y después voy a salir porque va a venir una profesora amiga que da clases en otros lugares, pero que es la primera vez que da clases acá en Wine Expert. Así que la voy a acompañar un ratito y después ya seguramente la dejo que sigan con ustedes. ¿Eh? Muchas gracias, buena semana. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos Estamos viendo. vemos. Gracias.